Encontramos superhumanos en Cuba. Me dieron una acogida que yo no esperaba esa acogida. Hoy conocerán una historia realmente increíble y sorprendente, pero antes de introducirlos, muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Oficialmente este es el primer video que grabo después de que llegamos a esa genial meta de 4000 dosers en el canal. Así que voy a aprovechar estos primeros segundos del video para darles muchas gracias como siempre por haberse suscrito al canal, haberse unido a esta genial familia, compartir los videos, ver los videos, comentarlos, darles like. Vaya, ustedes saben que no tengo cómo pagarles que me apoyen en este, digamos, proyecto que siempre he llevado desde hace mucho tiempo. Literalmente a 4 días de cumplir 3 añitos, sí, están escuchando bien, ya cumplimos 3 años en YouTube, 3 años subiendo videos a esta plataforma. Fue que llegamos a esa meta y simplemente les puedo decir gracias. Y si estás viendo mis videos por primera vez y quieres ayudarme a que esta familia siga creciendo, puedes suscribirte ahí abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse. Ahora sí, acomódense para contarles esta genial historia que al menos a mí literalmente me atrapó, y desde ese entonces dije, yo tengo que compartirles esto a mis dosers. Hoy conocerán la historia de Omar Quintero Montes de Oca, una excelente persona o superhumano, como quise llamarle yo en el título de este video, el cual se trazó la promesa de llegar desde La Habana a pie hasta El Cobre en Santiago de Cuba con una única meta: salvar la vida de su hijo. Y hoy conocerán el porqué de esto. Primero que nada, para ponerlos en contexto, es necesario mencionarles que cuando la ciencia se cruzó de brazos y en cada uno de los partes médicos literalmente no se encontraba la luz, vamos a observar cómo este extraordinario hombre corrió hasta la esquina del hospital oncológico en La Habana para pedir un milagro. A partir de este día fueron 14 días de duelo residual con la muerte y ya han pasado 10 años. Mi promesa de ir caminando desde La Habana hasta El Cobre en Santiago de Cuba es para salvar la vida de mi hijo. Estas eran las palabras que Montes de Oca le decía a todas aquellas personas que se tropezaban en la carretera o incluso los que lo llamaban por el celular para darle un poco de aliento. También mencionaba que si ella se lo salvaba, él iba a ese lugar y ahí lo iban a encontrar. Y luego de esto, algo que a Montes de Oca lo sorprendió fue el problema que presentaba su hijo, y es que sobrevivir a un tumor en el mediastino luego de una operación y que el tumor se encuentre ahí como si nada y no haga ningún tipo de metástasis, creo que es algo muy poco común. Para ser exactos y para cumplir su promesa, Omar salió de su casa a las 5:50 de la mañana, el 15 de enero del 2022, con la bendición de su madre y con miles de abrazos de sus dos hermanos. Estos mismos lo vieron partir con su carrito blanco con 4 ruedas y su techo rojo, donde en su interior protege a la imagen hecha de calamina de la patrona de Cuba, que como dato curioso, esta figurilla es su acompañante desde hace más de 20 años. Entre otras de las citas, que claro, vamos a estar tratando de mencionar todas las citas de esta extraordinaria persona en el video, citamos otra, la cual dice así: la adoro, la amo y duermo con mi virgencita todos los días. También llevo en mi corazón a Yemayá. Esta persona no ha pasado ni un solo día que no le rece, y ahora mismo desde que partió hacia su camino hacia El Cobre ha sido su guía. Cada cierto tiempo esta persona se sostenía en las fotos que tenía de Lázaro Quintero Bermúdez, su hijo, dentro de su celular, y al ver los cambios físicos que fue sufriendo su hijo con el paso del tiempo y la cicatriz que tenía en el medio del pecho, esto como que le doblaba las fuerzas para seguir adelante. Se me enfermó, tuvo dice, se me enfermó y desgraciadamente los médicos no contaban con su enfermedad. No. Entonces, a raíz de todo esto, yo hice la promesa, escondido de mi familia, ¿no? Yo bajé del hospital, algo me alumbró así y me dijo: haz una promesa grande. Después de ese año, él sigue vivo. No sé si es un milagro o es que hay algo que está esperando porque yo cumpliera esa promesa, no sé, porque yo hiciera posible que ir allá y pagarla. Entonces yo un día como que soñé
que debería ir a pagar la promesa que debía, ¿no? Según Montes de Oca, su hijo era una persona fuerte que le encantaba hacer ejercicios y un día él mismo sintió un dolor muy fuerte. Ellos obviamente pensaron que se trataba de esos mismos ejercicios, pero sin pensarlo dos veces acudieron al médico y al hacerle una placa radiográfica fue el momento preciso donde se le detectó este tan horrible tumor y ahí fue cuando comenzó todo. También mencionaba que apenas puede caminar porque se cansa mucho, duerme sentado, le da como cierta lástima conversar con él porque siente que su hijo se está sintiendo mal. En ocasiones su hijo necesita ir al policlínico según los turnos del hospital para darse oxígeno. Sigue tomando sus radiaciones, pero la quimioterapia no. Incluso menciona que tiene sus santos que lo ayudan y lo acompañan siempre. Él mismo menciona que a una edad de 56 años es una persona que padece de hipertensión y sufre de una hernia discal que literalmente no se ha enterado de todo su andar. Según Omar, su preparación para la travesía solo fue psicológica y a pesar de que lleva fumando desde los 14 años, él se sentía completamente entero para realizar este viaje. Llegando así a su primer destino, que fue la provincia de Matanzas, él nos narra que subió las lomas de la provincia de Matanzas como si nada y que todo eso estaba principalmente en su fe. Como ustedes saben que el poder de las redes sociales cada vez se intensifica más en la isla, simplemente bastó con que este señor estuviera noche tras noche refugiándose del frío, esquivando los rayos del sol que a veces son muy fuertes aquí en nuestro país, para que esta noticia hiciera eco en todas las plataformas digitales. De esta manera, frases o carteles como "camina un hombre hasta el cobre para salvar a su hijo" o "si ven al pagador de promesas, ayúdenlo", fueron los que se convirtieron en noticias para dar a conocer en todo el mundo el peregrinaje de Omar Quintero. Desde San José comenzó a recibir mucha ayuda, pero prometió no dormir en ninguna casa particular, sino en sus afueras, y dado que su Virgencita y Yemayá son santos de agua, él prometió además solo bañarse en ríos, aunque tenga que romper el hielo de sus aguas. Sin embargo, para él lo vivido de Placetas a Santi Espíritus fue algo totalmente inimaginable, porque él no se iba a imaginar que hubiera todo un pueblo esperándolo y lo escoltaron para él poder seguir adelante. Y entonces la fe que tuvo desde que comenzó su travesía en este momento se intensificó muchísimo más. También nos habla de su recibimiento en tierras yayaveras. Él mismo le tomó casi 12 horas pasar de la tierra de Guayo hacia el centro de la provincia. A borde de la famosa carretera central que atraviesa todo nuestro país, se encontró literalmente con un mar humano, los cuales lo recibieron con obsequios comestibles, dinero, ofrendas, y otros simplemente fueron a fotografiarse con el señor y decirle que lo apoyaban. Más de 20 motorinas, aclararles que aquí en Cuba las motorinas es lo que se le llama a las motos eléctricas, y muchos cubanos normal a pie lo acompañaron por tramos extensos hasta que finalmente encontró un pequeño refugio donde podía descansar hasta el siguiente día. El lugar en específico donde descansó algunas horas esta increíble persona fue en el recinto ferial Delio Luna Echemendía. Omar no tenía palabras para agradecer todo el apoyo y todas las cosas que recibió de todos los cubanos que lo vieron a su pasar. Le dieron muchas cosas materiales que le era totalmente imposible llevarlas todas en su carrito, así que algunas las compartió, y de todo el dinero que le dieron, el que le sobraba lo iba a utilizar para comprar juguetes y donárselos a los niños con cáncer. Él mismo mencionó: Santi Espíritus no tiene comparación. La inmensa bendición de mi Virgen se queda aquí por la fortaleza y el apoyo de su gente. Y obviamente, como ustedes saben que aquí el cubano es muy solidario, le gusta apoyar las buenas causas, había muchas personas que obviamente no lo conocían y querían unirse a este apoyo popular. Montes de Oca llegó a cierto punto que tuvo que apagar el móvil de todas las constantes llamadas que recibía a cada minuto. Pero ya en Santiago de Cuba lo estaban esperando. Omar Quintero Montes de Oca aún no sabe qué día llegará a ese santuario de la patrona de Cuba en el Cobre en Santiago de Cuba. Y déjenme decirles que al momento de la grabación de este video 14 de febrero, que aprovecho para desearles muchas felicidades por el Día del Amor y la Amistad. No les sé decir, después que, saben, pasé todo un tiempo estudiando y buscando artículos e investigando en Google, si realmente ya llegó al santuario,
porque como les conté al principio del video, inició su travesía un 15 de enero. Si después que termine de grabar este video investigo y encuentro algo al respecto, obviamente lo voy a estar poniendo en este video. Voy a llegar, no sé si de rodillas, con las manos, pero lo haré por mi hijo y por todos los enfermos de cáncer del mundo. Hay que vivirlo para saber la crueldad de una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Pretende regresar a su casa en Marianao a través de un medio de transporte y siempre llevando consigo su carrito, que fue lo que lo acompañó siempre en este atípico viaje. Y de esta manera quiero concluir el video por el día de hoy. Una historia realmente, mi gente, que a mí me atrapó completamente. Yo dije, no sé de qué forma yo voy a compartir esto en el canal y todo salga bien con su hijo, a pesar de que tiene 36 años, es una persona joven que realmente le gustaría seguir viviendo como todos nosotros, y espero que le vaya todo súper bien tanto a Omar como a su hijo. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que esta historia los haya atrapado tanto como me atrapó a mí. Y nada, los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Recuerda que yo soy Jonix y esto fue Dose Pura Vida.